el micrófono y me van contando. ¿Qué conocen de liberación miofascial? Cuéntenme por el chat, también es válido. ¿O a qué les suena liberación miofascial? ¿Me escuchan? Sí, señora, pero Sí, no. señora. Listo, entonces, ¿a qué les suena? ¿Qué han escuchado o no han escuchado absolutamente nada nunca? No, no, por mi parte no he escuchado nada. Listo. Listo, chicos, entonces en ese sentido, vamos a arrancar con la presentación de liberación miofascial y quiero contarles que la liberación miofascial se basa en uno de los tejidos más importantes que tenemos en el cuerpo y ese tejido es el tejido facial o la fascia, que básicamente es un tejido, que es un tejido de sostén. Es esta imagen exactamente que logran ver ustedes ahí en la pantalla. Entonces, el tejido facial es un tejido que está, digamos que íntimamente relacionado con el tejido muscular y con el tejido óseo, que está derivado o tiene un origen desde el mesodermo, desde una de las capas embriológicas de formación de los tejidos, y que entre su constitución primordial tenemos fibras elásticas con una gran cantidad de células que va a facilitar que este sea un tejido, algo así como una especie de red, así como lo ven en la imagen, pero además de que sea una red, también se convierte en un tejido que tiene la capacidad de soportar completamente la carga. Entonces, imagine, no sé si de pronto ustedes se han encontrado con en la calle con esas estructuras que venden, que es como en forma circular y uno lo puede deformar, pero nunca se separa el círculo. Entonces, que uno lo puede o hacer más grande o hacer más chiquito, como una serie de alambres ahí unidos en puntos. Entonces, es como una malla. Resulta que la fascia es algo de ese estilo. Es una especie de malla que en el punto en el cual yo aplico una fuerza, esta, digamos que este tejido facial tiene la capacidad de redistribuir la carga a lo largo de toda la estructura sin sobrecargarse. Nosotros, como lo vemos en la vida real, lo vemos como una membrana, como medio blanca, flexible y resistente, pues que va a envolver tanto músculos como órganos internos. Es por esta razón que no solo tengo una fascia superficial, sino también tengo una fascia profunda que le da justamente el cubrimiento a estos tejidos. Entonces, ¿cuál es la función primordial de este tejido facial? Uno, cubre y reviste las estructuras. Entonces, todas las estructuras que tenemos a nivel interno, contando músculos, organiza y separa los compartimientos corporales, además de unificar, relacionar y conectar estructuras. También sirve como protección y sostén y aporta en los procesos bioquímicos de termorregulación y de curación de heridas. Entonces, entre las propiedades mecánicas que tenemos de la fascia, pues sabemos que uno absorbe impactos, redistribuye fuerzas en la dirección de las fibras, entonces como vieron tiene múltiples direcciones sus fibras. Adicionalmente a eso delimita compartimientos, entonces yo sé que la fascia a nivel muscular me va a separar, por ejemplo, el endomisio, el epimicio, el perimicio, que adicionalmente a eso me da soporte y sostén mecánico al sistema como tal, locomotor, nervioso, vascular y linfático, y tiene una función vital que es la función postural. Entonces, entre todas las, digamos que entre todas las estrategias que existen relacionadas con el masaje, tenemos uno que se denomina el masaje de liberación miofacial. El masaje de liberación miofacial básicamente es ese masaje que me permite a mí mantener las condiciones de la fascia. Entonces, mantener las condiciones en cuanto a que me permita, por ejemplo, el deslizamiento durante la contracción muscular de una fibra sobre la otra, que adicionalmente a eso me permita redistribuir las cargas y que finalmente toda la función en términos locomotores sea eficiente.
Se dice que el masaje de liberación miofacial, entonces los padres de la liberación miofacial son Ida Rolf, Andrew Steele y John Barnes. La liberación miofacial se relaciona puntualmente con esa miofasia. Entonces ya hablamos aquí, no hablamos por ejemplo de la fascia que cubre los órganos, no, acá hablamos específicamente de la fascia que cubre el músculo y que básicamente es esa que conecta y rodea todos los músculos y es responsable a nivel muscular de la movilidad, la circulación celular y la elasticidad de los tejidos. O sea que si tenemos una fascia, que es una fascia que no tiene unas condiciones, digamos que óptimas, pues definitivamente sí o sí vamos a tener complicaciones durante la realización de algún tipo de movimiento. Entonces, resulta que esta miofascia se puede contraer o me refiero a, se puede retraer, por ejemplo, como respuesta a una lesión, a un estrés postural o, por ejemplo, a la falta de actividad. Además de eso, cuando se presenta esa lesión, esa alteración en la fascia, se genera o se forman puntos gatillo. Estos puntos gatillo son los que se asocian al síndrome del dolor miofacial. Son puntos que se ubican a lo largo del, digamos que de la fibra muscular o del músculo y del vientre muscular y son puntos en los cuales se genera un dolor excesivo, pero son puntos muy específicos, de ahí que se denominen puntos gatillo y que finalmente generan retracciones y generan una sensación dolorosa irradiada a toda la fibra muscular. Entonces, ese masaje de liberación miofacial pues comprende muchas técnicas o diversas técnicas manuales que lo que buscan justamente es liberar la tensión en las fascias y romper ese círculo vicioso de inflamación o más bien de dolor, inflamación, ¿listo? Dolor, inflamación, que todo el tiempo se da a nivel del tejido facial. Pues básicamente, digamos que el masaje de liberación tiene un objetivo muy particular y su objetivo está relacionado con soltar la tensión del tejido miofacial, que yo tenga la posibilidad de disminuir esos puntos gatillos, romper ese círculo vicioso de dolor, inflamación, tensión y que todo el tiempo se presenta, de tal manera que yo pueda mantener o recuperar el equilibrio de un tejido en particular. Entonces, ese masaje libera, como les decía, estira el tejido tanto la región del, digamos que de dolor, como las regiones cercanas, lo que quiere decir que favorece justamente que, por ejemplo, toda la circulación, no solo de ese músculo que está afectado con puntos gatillos, sino la circulación de los músculos también que están circundantes va a mejorar. Básicamente la persona que realiza el masaje es quien durante la manipulación es capaz de notar cuáles son las zonas de tensión y adicionalmente a eso son zonas, como les menciono, que tienen unos puntos muy específicos en el recorrido muscular. Entonces son zonas que generan excesiva sensación de dolor. Entonces cuando se realiza las presiones, como ven en la imagen, o los estiramientos, entonces digamos que se sabe pues cuando un tejido empieza a relajarse y cuando ya empieza o favorece esa condición de estiramiento digamos que después de la manipulación. Entonces, existen varias estrategias para realizar el masaje miofacial, pero entonces la primera recomendación que debemos tener es que se realiza directamente sobre la piel. Este tipo de masaje no utiliza ni aceite ni cremas, no utiliza absolutamente nada. En lo posible que la persona que va a recibir el masaje miofacial, no de liberación miofacial, no debería haberse aplicado absolutamente nada. ¿Listo? Eso nos permite a nosotros que al hacer como la excursión a lo largo del segmento, se mejore la aplicación de la presión, se mejore también la identificación de las restricciones, porque resulta que usted no tiene otra medida para identificar la restricción, sino es a partir de la manipulación que hace sobre el segmento. El masaje de liberación miofacial se utiliza en todos los segmentos, no solo en espalda, que es muy predominante, sino se utiliza en espalda, miembros superiores o miembros inferiores. Y va a obedecer a qué? A la necesidad definitivamente que tenga el usuario con respecto a sensación dolorosa, a fatiga, a cansancio. ¿Por qué? Porque todas esas condiciones el masaje miofacial las va a mejorar. Entonces, vamos un poquito cuáles son los beneficios terapéuticos. Incrementa el flujo sanguíneo tisular, mejora el metabolismo del tejido, mejora el rango de movimiento
por eliminación de puntos gatillo, cuando estos sean la causa, mejora las propiedades elásticas del tejido y modifica esa sensación dolorosa, que a veces incluso es una sensación que de pronto no nos permite a nosotros definir con claridad cuál es la zona de dolor, sino definitivamente solo se reconoce que duele y que duele, digamos que de manera generalizada, pero no hay un punto claro. De esa misma manera, disminuye también la fatiga que se percibe y mejora notablemente la calidad de vida. Entonces, aquí les pregunto, ¿ustedes cuál creen o a quién creen que se le podría aplicar justamente un masaje de digamos que de estas características? Profe, no sé si me equivoqué, pero tal vez pueda ser a una persona que sufra de fibromialgia, ¿no? Una persona, ajá. Tisular, Diego, es en los tejidos. Tisular se refiere al tejido. Entonces, Ah, ok, ok. una persona que tenga fibromialgia, claro que sí. De por sí a las personas con fibromialgia es a las que más se les recomienda justamente un masaje de liberación miofacial. ¿Por qué razón? Porque este actúa directamente sobre esos puntos gatillo. Entonces, para todos, ¿conocen algo de la fibromialgia o saben más o menos qué es la fibromialgia para que entiendan el contexto? ¿Conocen algo de fibromialgia, chicos? Es una como una enfermedad autoinmune, ¿no? Que causa como mucha sensibilidad, digamos, en el músculo, ¿no? Creo que es así, algo así. Exacto. Sí, 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 sí. Podríamos llamarlo de esa manera. Podríamos decir que realmente sí es una lesión o una enfermedad autoinmune, como dice Diego, y que genera zonas y puntos dolorosos. Para poder diagnosticar una fibromialgia, pues son unos puntos muy específicos y una cierta cantidad de puntos dolorosos, pero que definitivamente se asocian justamente a esta condición. Entonces, son personas que con frecuencia sienten molestias musculares, que son molestias difusas, que son molestias constantes y asociadas también a una fatiga constante. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que este masaje es supremamente efectivo. ¿A quién más podría yo o en quién más podría yo utilizar este tipo de masajes de liberación? ¿En quién más creen que podría usarlo? ¿En qué otra condición entonces, chicos? Cuéntenme. De las que conocen, ¿en qué otra condición podría yo estar usando este tipo de masaje? ¿Me escuchan? Entonces, en ese sentido, en cuanto a la liberación miofascial, tenemos dos técnicas empleadas, unas técnicas superficiales y unas técnicas de características profundas. En las técnicas superficiales es en las que primordialmente se presentan efectos locales, efectos como más literalmente superficiales, por medio de la aplicación de fuerzas en contra de la dirección de la restricción miofacial que se encuentra. Tenemos técnicas profundas que por el contrario actúan de manera más global, son técnicas que se realizan con mayor presión, de tal manera que generan un efecto mucho más, como lo menciona, mucho más profundo, que eliminan las restricciones a nivel del tejido, pero restricciones profundas,
y que definitivamente con una presión directa no, generalmente no son alcanzables. Podríamos decir que para estas técnicas profundas de generalidad se utilizan elementos para poder hacer básicamente la liberación. Entonces, existen Profe, una tres, pregunta. señor, Eh, ¿Puedes devolver la diapositiva, por favor? ¿para qué? Es que tengo una pregunta sobre, es que se me olvidó la palabra que estaba ahí en la diapositiva anterior. Eh, ¿Cómo así la aplicación de fuerzas contra dirección de la restricción? No entendí esa parte. Listo. Entonces, ahorita que veamos esta parte del deslizamiento en forma de J, ya les voy a explicar para que vean a qué se refiere el deslizamiento contra dirección, porque nosotros lo que vamos a utilizar primordialmente son las técnicas superficiales, técnicas profundas, ¿no? Si bien es cierto, digamos que las estrategias de liberación miofascial es básicamente una técnica, este masaje es una técnica especializada desde fisioterapia, sí es importante que usted conozca qué beneficios trae y que en ocasiones puede ser requerida para aplicar en un deportista o en una persona que tenga una condición, por ejemplo, de un espasmo muscular o que tenga excesiva tensión, entonces en ellos es en quienes se utilizará primordialmente este tipo de estrategias. Tenemos tres, el deslizamiento en forma de J, deslizamiento transverso y el deslizamiento longitudinal. Entonces, miremos, cuéntanme si alcanzan a escuchar el audio del video. Una de las primeras técnicas y de las primeras evoluciones que se realizan para la Sí, liberación profe. Sí, profe. listo de la condición de la espalda. Entonces, lo primero que usted va a hacer es, con sus dedos, va a manipular y va a hacer un recorrido paravertebral desde la región lumbar hasta la región cervical, rodeando la región de los hombros y se devuelve lateralmente. Esto le va a permitir a usted identificar zonas de tensión. Posteriormente a esto, vamos a empezar con una de las técnicas más usadas en liberación miofascial, la cual es la movilización o la primera movilización del tejido, que involucra que con sus dedos en conjunto y con su dedo pulgar va a tomar un segmento y lo va a desplazar separando el músculo del fascio. Va a procurar que esta liberación se haga en todos los sentidos. Entonces, vertical, de la misma manera lo va a hacer horizontal y diagonal, teniendo en cuenta que la fascia se ubica en diferentes direcciones. Procure abarcar desde la región lumbar, toda la región dorsal y la región cervical en las tres direcciones. Entonces, en el video vemos la primera parte, ya vimos un acercamiento a esta actividad cuando vimos el masaje de espaldas de 8 días. Pero entonces, antes de empezar a hacer el masaje de espaldas, sería como el cierre básicamente, yo debería hacer primero una liberación miofacial, porque la liberación miofacial me permite a mí realmente encontrar y primero caracterizar ese tejido. Entonces, si usted se da cuenta, arrancamos desde la región lumbar, entonces desde la región lumbar paravertebral y con la yema de los dedos usted va a hacer un recorrido paralelo, así como se ve en la imagen, un recorrido paralelo que le va a permitir a usted identificar zonas de dolor o puntos gatillo. Entonces, puntos en los cuales la fascia se encuentra adherida. ¿A qué me refiero con eso? O sea, que si bien es cierto, es un tejido que cubre el músculo, imagine que tiene la capacidad de ser como una especie de cinta. Entonces, cuando este tejido se adhiere a la fibra muscular, es como si usted quisiera generar la contracción del músculo, pero el músculo tiene una cinta pegada. Entonces, limita justamente esa capacidad elástica del músculo. Por lo tanto, lo primero que usted debe hacer es identificar cuáles son las zonas que tienen mayor tensión o que se evidencian con menor elasticidad. Entonces, posterior a eso va a tomar un segmento, así como lo ven, que primero se toma con el dedo índice y el pulgar, y va a empezar a desplazar ese segmento a lo largo de toda la espalda, desde la región lumbar, va a pasar por toda la región dorsal y va a terminar en la región cervical. A medida que usted lo hace, va a sentir cómo, va a sentir cómo la fascia logra liberarse,
Entonces, es como si usted despegara la cinta, básicamente, y permitiera nuevamente que se dé ese flujo sanguíneo, ese mejor flujo sanguíneo, que adicionalmente a eso se empiecen a disminuir esas zonas de tensión y que finalmente la capacidad elástica del tejido mejore. Entonces, si recuerdan la primera imagen que vimos de la fascia, que la fascia era una especie de malla, un entramado en diferentes direcciones, pues resulta que acá es donde usted debe empezar y debe recordar que la fascia, al tener esas múltiples direcciones, pues en muchas direcciones se puede adherir. Lo que quiere decir que yo debería, cuando hago el masaje miofacial, debería justamente en todas las direcciones hacer ese primer paso de liberación y de movilización del tejido, tanto horizontalmente como diagonalmente. No solo en la región lumbar, sino ocupar todas las regiones de la espalda, pues para este caso de la espalda. Entonces, miremos este siguiente video. La primera técnica que vamos a ver es deslizamiento en forma de J o el deslizamiento en stroke. Básicamente, tomamos la mano dominante y la vamos a ubicar sobre la espalda, sobre la región que tiene mayor tensión. Lo vamos a realizar con la mano contraria, con la mano que es dominante. Usted va a realizar en forma de J con su dedo índice y su dedo corazón una presión en dirección del músculo y de la región que tenemos con predominante tensión. Entonces, es un músculo, acá estamos trabajando sobre el dorsal ancho, entonces sabemos que el músculo dorsal ancho tiene una dirección de las fibras que van de arriba hacia abajo, si lo recuerdan. Entonces, con lo que nos referíamos es a ir en contra justamente de esa dirección, entonces hablamos de la primera manipulación que es en forma de J. Camilo, entonces si te das cuenta, tomamos la fibra que va en dirección de superior a inferior y la manipulamos de inferior a superior. Ok, Entonces, eso debería hacerse a lo largo de todo, digamos que de toda la región muscular. Entonces, yo debería estar cubriendo por lo menos toda esta región, que es más o menos la región que ocupa el dorsal ancho, ¿cierto? En ambos lados. Adicionalmente a eso, debería estar también trabajando sobre esta región, que sería algo así como el trapecio, ¿cierto? En sus fibras superiores, intermedias e inferiores. Y finalmente, en la región del hombro, abarcando una parte también del deltoides. Entonces, nosotros deberíamos estar abarcando todas estas regiones, lo que quiere decir que si acá la fibra va de arriba hacia abajo, mi masaje debería ir en una dirección de abajo hacia arriba. De esta forma, en forma de J. ¿Listo? Pero entonces miremos en los otros músculos que debería yo tener en cuenta. Entonces, el trapecio tiene unas fibras que se dirigen horizontalmente de lateral a medial, lo que quiere decir que yo debería utilizar y hacer esta secuencia hacia allá. De la misma forma, en el trapecio fibras intermedias y en el trapecio en fibras superiores. Entonces, tengo también acá la sección de los paravertebrales, sobre los cuales también debo trabajar. Entonces, toda esta región la voy a cubrir en forma de J. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? ¿Sí es Sí, claro? profe. Sí, señora. Listo. Listo, terminamos. Entonces,
Seguimos acá, vamos a ver esta segunda parte. Entonces, como les mencionaba, tenemos deslizamiento en forma de J, deslizamiento transverso y deslizamiento longitudinal. Entonces, miremos este video. Para la siguiente técnica vamos a trabajar el deslizamiento transverso, entonces teniendo en cuenta la dirección de las fibras que son longitudinales en el caso de los músculos paravertebrales y que en el caso del músculo como el dorsal ancho, que es el más superficial, son diagonales o transversales. Entonces en este deslizamiento transverso voy a ir justamente en la dirección contraria a estas fibras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mis dedos pulgares y voy a hacer un deslizamiento haciendo todo el recorrido a lo largo del músculo paravertebral, a lo largo de toda la región, desde la parte lumbar hasta la región cervical, tanto en el hemitórax derecho como en el izquierdo. De la misma manera en el músculo dorsal ancho. Entonces voy a hacerlo transverso de tal manera que pueda liberar aquellas tensiones que se generan a lo largo del músculo. Entonces, en este caso, así como se dieron cuenta, se habla del masaje transversal. Entonces, cuando hablamos de ese masaje o ese tipo de masaje transversal, tenemos que recordar en qué dirección van las fibras. Entonces, tenemos unas fibras acá, que son básicamente en esta dirección, y a nivel paravertebral, en esta dirección. Entonces, cuando nosotros hacemos el masaje transverso, acá deberíamos hacerlo en esta dirección, intentando con los dedos pulgares, como si quisiéramos abrir y desplazar el tejido hacia los lados. Entonces, de esta manera. Pero si lo tenemos digamos que en los paravertebrales, debería ser de esta forma. De tal manera que se pueda también generar una separación de la fibra como tal y una liberación de la fascia muscular en particular. Y para el siguiente tenemos. La siguiente técnica que tenemos es la técnica del deslizamiento longitudinal. Voy a subirle de pronto un poquito el volumen al video. Listo. Tiene la siguiente indicación. Recordando esa línea de ese seguimiento o esa dirección de fibras musculares, vamos a realizar. Profe, no veo nada, está en blanco. ¿No les dejaba? Regálenme un segundo. Profe, ahí se Yo ve sí bien. veo, profe. Profe, Bien, No, profe, Ahí se a ve. mí, a ahí mí se me ve, ahí se parece, ve. a mí me aparece en blanco, profe. ¿Puedes volver a cargar la página, Fabián? Espera entonces, profe. Espera, profe, entonces. Vuelve a cargar la página, seguro es eso. profe, está que se va el muchacho. Se va a hacer el video de la tarea que tiene. Entonces, miremos este último video. La siguiente técnica que tenemos es la técnica de deslizamiento longitudinal. El deslizamiento longitudinal tiene la siguiente indicación. Recordando esa línea en ese seguimiento o esa dirección de fibras musculares, vamos a realizar partiendo con los dos dedos pulgares juntos una elongación de la fibra, de tal manera que logremos también la finalidad de mejorar la circulación y separar la fascia del tejido muscular que permita realmente el deslizamiento. Entonces, como se darán cuenta, hay algunas zonas que presentan enrojecimiento. Esas zonas son las zonas que mayor adherencia miofacial presentan característicamente. Por lo tanto, cuando se hace la manipulación, el riego sanguíneo aumenta demasiado y se evidencia con la coloración. Entonces, como se dieron cuenta en esta última técnica, que es una técnica longitudinal, entonces nos dice que yo voy en la misma dirección de en la misma dirección de las fibras musculares. ¿Listo? Entonces, adicionalmente a esto, es importante que usted sepa que ese movimiento se debe hacer a lo largo de toda la columna.
Entonces, teniendo en cuenta no solo los paravertebrales, sino tratar de cubrir toda la musculatura de características superficiales, para que la tengamos presente. Además de esto, debemos recordar que el masaje miofacial, uno, como les decía, se hace sin ningún, digamos que sin ninguna crema ni alguna sustancia adicional, se debe hacer previo a cualquier masaje o al masaje de espalda que vimos en la sesión pasada. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo ya hago el masaje de espalda tradicional, ya le he aplicado a la piel, por ejemplo, aceite, lo cual me va a limitar, por ejemplo, a mí las maniobras que voy a hacer, las maniobras que acaban de ver en los videos. Si lo notan, la fuerza no es una fuerza excesiva, pero definitivamente sí se hace una presión que permita liberar el tejido. No es la única forma de hacer liberación miofacial. Existen otras estrategias, como por ejemplo la autoliberación, que se realiza a partir de los foam rollers. Entonces, la liberación miofacial, en la cual usted con su propio peso, con su peso corporal, hace presión sobre se denomina un foam, que tiene una estructura, digamos que unas texturas diferentes y permite justamente que se dé también un proceso de estimulación sobre la fascia superficial y a nivel muscular. Entonces, les hice un pequeño resumen para que se acuerden de todas las técnicas en términos del masaje, el frotamiento, la compresión y la percusión, del frotamiento superficial y profundo, que hablamos de un stroking, de un stroke general, ¿cierto? Que no se hace una presión excesiva, pero que definitivamente sí se hace presión y este es el estímulo mecánico para mejorar la circulación, que además de eso tengo unas técnicas de compresión que son los amasamientos y las fricciones, ¿cierto? Como por ejemplo el petrisage o el amasamiento a una mano o a dos manos y que lo que buscan es movilizar esos tejidos y básicamente permitir que se liberen adherencias, se mejore la circulación. Hay algo importante, es que en ocasiones cuando se hace el masaje es cuando se identifican algunos puntos gatillo, algunas zonas dolorosas. Entonces, tenga en cuenta esos lugares donde usted identifica esos puntos para que realmente pueda irlos disminuyendo progresivamente. Y finalmente tenemos técnicas de percusión, técnicas como el golpeteo, el hacheteo, el palmoteo, vibración, sacudimiento, o el uso, por ejemplo, de elementos como los de la maderoterapia, ¿cierto? Que favorecen que esa estimulación que yo hago a nivel del tejido sea mucho más profunda y sea mucho más efectiva. ¿Listo? Profe, Preguntas que tengan, dime. profe, es que no me quedó claro lo del cómo detectar un punto gatillo, o sea, Ujú. no. Listo, no hay lío, Nicolás. Entonces, la forma de detectar un punto gatillo parte desde la palpación. Entonces, desde esta primera estrategia que usamos acá, en la cual tú haces como una especie de barrido a lo largo de la columna y a lo largo, pues no de la columna, a lo largo de la espalda realmente, y lo que haces es palpar en qué condición muscular se encuentra. El punto gatillo es un punto en el vientre muscular que genera excesivo dolor. Tú lo sientes incluso como un espasmo muscular. Se siente la presión como una especie de nudo que llaman. Entonces, sientes ese punto como un nudo y al palparlo duele excesivamente. Entonces, ese es realmente el punto gatillo. Ah, El vale, punto profe. donde la hacer presión duele mucho. Hay unas zonas muy características en las cuales pues, se presentan muchos puntos gatillo y esas zonas características generalmente las encontramos más o menos acá, aquí en esta zona. En esta zona, en los trapecios, en las fibras medias del trapecio, ahí es donde primordialmente yo encuentro esas alteraciones, incluso en la región paravertebral, pero paravertebral o más bien en la región medial a la escápula. En toda esa región es donde usted encuentra con gran facilidad muchos puntos gatillo, asociados a qué? A posiciones o a vicios posturales, asociado también a la falta de fortalecimiento a nivel de la musculatura de la escápula. Entonces, todo eso genera que se evidencien puntos gatillo posteriormente y son los más frecuentes. En la zona lumbar, generalmente paralela a la zona lumbar, paralela a la columna, tenemos grandes cantidades de puntos gatillo y son los que me generan o me llevan a mí a las lumbalgias. Entonces así deberíamos empezar. Esta sería la primera parte.
Esto que acaban de ver sería la primera parte. Entonces, lo que usted hace es escanear toda la espalda completa e identificar zonas gatillo. Después de esto, entonces ahora sí, viene lo que nos mostraban acá. Tomar un segmento desde la región lumbar y llevarlo completamente arrastradito sin que se pierda ese segmento que usted ya tomó hasta la región cervical. Luego hacerlo uno paralelo a la columna, o sea que aproximadamente son 2 veces o 2 recorridos. Hagamos acá el recorrido para que pronto lo vean. Son aproximadamente 2 recorridos, uno paralelo a la columna y el otro un poquito más lateral. Y lo mismo en el otro tórax. Y ahora nos dicen que también deberíamos hacerlo en diagonal porque la miofascia tiene muchas direcciones. O sea que yo también debería hacerlo acá, aquí, acá y tratar de cubrir toda la espalda. Y que finalmente también debo recordar que la fascia también tiene, digamos que una disposición transversal. O sea que debería hacerla acá también. De tal manera que usted logre sí o sí abarcar toda la espalda. Y finalmente, va a arrancar con las manipulaciones en J, las manipulaciones transversas y las manipulaciones longitudinales. ¿Listo? Las tres se ejecutan de tal manera que yo pueda generar realmente un estímulo sobre esa fibra o sobre ese músculo que ha perdido elasticidad. ¿Sí es claro? Sí, profe. Algo, sí. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí ninguna o pregunten de una vez, chicos? Es el momento. Profe, ¿puedes repetir el J que... Claro que sí. Este es el del J. La primera técnica que vamos a ver es deslizamiento en forma de J o el deslizamiento en perdón. Deslizamiento en forma de J o el deslizamiento en stroke. Básicamente, tomamos la mano no dominante y la vamos a ubicar sobre la espalda, sobre la región que tiene mayor tensión. Lo vamos a realizar con la mano contraria, con la mano que es dominante. Usted va a realizar en forma de J con su dedo índice y su dedo corazón una presión en dirección del músculo y de la región que tenemos con predominante tensión. Entonces, ¿clara ahora sí un poquito más clara la J? Profe, o sea que la J viene siendo el stroke. No, acá digamos que no es que sea el stroke. Acuérdense que el stroke es digamos que en el masaje tradicional, como el que vimos hace 8 días, es el cubrir y preparar el tejido. Acá el masaje en J también se le denomina stroke, pero es una manipulación. ¿Listo? Acá es un tipo de manipulación, entonces depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando del masaje tradicional, pues tendrá digamos que unas funciones particulares versus si hablamos del masaje de liberación miofascial. Ah, vale, profe, vale. Y así es. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Está todo súper claro. Pues hasta Chicos, ahí todo súper creo que vamos claro. bien. Listo. Entonces, chicos, acá viene la tarea que ustedes van a hacer. Entonces, van a tomar a la misma persona a quien le hicieron justamente ese masaje de espalda y ahora van a mirar y van a recordar de acuerdo al masaje de espalda que le hicieron cuáles son los puntos gatillo.
Pero entonces esta vez en el video que van a hacer y que van a subir a la plataforma, en el video me van a indicar antes de que hagan cualquier paso. Es decir, entonces vamos a hacer la inspección del tejido. Entonces, listo, primera parte, y evalúan todo el tejido. Segunda parte, entonces ahora sí, desplazamiento de todo el tejido facial. Entonces, el primero que vimos, desplazamiento como de ese gordito, chun chun, desde el lumbar hasta cervical y en todas las direcciones. Listo, tercer paso, pues ahora sí, en J. Cuarto, longitudinal. Quinto, transversal. Y van a cerrar el masaje con un estiramiento, el que ustedes escojan, que se adapte mucho más y mejor a las condiciones de esa espalda que están manipulando. Entonces, o que estire de una mejor forma, por ejemplo, los trapecios o el dorsal ancho o los paravertebrales, dependiendo de cómo se encuentre o en qué condiciones esté esa espalda. ¿Sí es claro? Profe, Sí, ¿cómo sí. así en los estiramientos? ¿Cómo? ¿Cómo así, profe? Los estiramientos Un como estiramiento. Ese sí lo conocen ustedes más que yo. Un estiramiento que le sirva a ese usuario para estirar la espalda. Se puede también el mismo que hicimos ante el tailandés. Pueden escoger el estiramiento que ustedes consideren, pero que realmente sea adaptado a las condiciones que tiene esa persona. Ok. Esa es la única condición. ¿Listo? No entendí, profe. Entonces, Nicolás, el estiramiento que le vas a poner a hacer o que le vas a hacer a tu usuario depende de qué condiciones esté esa espalda. Es decir, si los espasmos o si más bien las zonas de tensión se encuentran primordialmente a nivel de los paravertebrales, pues un estiramiento para cerrar que sea eficaz para mejorar la condición de paravertebrales. Ah, ya. Profe, ¿y cuánto debe durar el estiramiento y los videos en sí? Los videos no deben superar por lo menos los 5 minutos. Lo ideal es que me muestren el paso a paso. ¿Listo? ¿Cuánto dura el estiramiento? Pues díganme ustedes cuánto dura. Lo pueden mencionar y pueden decirme, y pueden ponerlo a hacer y grabar un segmento de tiempo. ¿Listo? No tienen que grabar todo el proceso, porque se demorarían más o menos unos 40 minutos. Y la idea no es congestionar la red. Sí, sí, a eso me refería, profe. Entonces, lo ideal es que no superen los 5 minutos, pero sí es importante que me muestren durante la realización del masaje el paso número 1, o más bien durante la liberación miofascial, el paso número 1 es este, el paso 2 tal, el paso 3 tal, y que me expliquen ahí en el video, esta persona tiene o predomina sus puntos gatillo en estas regiones para saber que el estiramiento es realmente de acuerdo a lo que encontraron. Ah, ok, profe, ok. ¿Sí es claro? Sí, Sí, pero profe, eso sí. está claro, profe. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Profe, una cosita, ¿será que puede repetir el paso a paso para anotarlos, por favor? O sea, Por ejemplo, Lo que nombró ahorita, todos los pasos. no, esos están aquí en la presentación. Son los Ah, mismos de la listo. presentación. Son exactamente los mismos, solo que se los desglosé exactamente igual, solo en versión video. Entonces, acuérdense que lo que me van a mostrar es cuál es la evaluación, entonces, cómo hicieron la evaluación de la espalda, entonces, qué encontraron, en qué condiciones estaban en términos musculares, y luego sí arrancan por primero la liberación como tal, la movilización del tejido, luego en J, en longitudinal, transversal, ocupando todas las Uy, direcciones. profe, todo eso. Sí, señor. Ocupando todas las direcciones y el estiramiento. Y listo. Profe, Señor, ah, Señor, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? aló. Aló, Nicolás, cuéntame. Profe, el desplazamiento de pliegues es el en el que cogiste como los gorditos, por así decirlo, de ir hasta atrás, ¿cierto? Sin que se Sí, pierda el... señor. Ah, vale, profe. Ese mismo. profe, ¿y para cuándo hay plazo? Hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana.
Uy, Perfecto. profe, Ya tiene una o sea, semana. pero el próximo miércoles no hay clases, ¿sí, profe? No, solo Ah, tienen que subir. O sea, la listo. El plataforma está próximo activa para que suban las actividades que es tenemos. festivo, ¿cierto? Festivo, no, es Semana Santa, pero pues festivo todavía no. Para irme a pasear.